Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en este estudio hoy. Hoy vamos a estudiar acerca de la persona de Jesús, porque Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido. Y nosotros somos cristianos, y siendo cristianos, estamos de acuerdo con esto. Decimos sí, claro que sí. Jesús es el mejor maestro que todo el mundo ha conocido. Pero la pregunta que tengo es, ¿sabemos verdaderamente que Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido? Tenemos una convicción verdadera en el hecho de que no hay ningún otro maestro tan poderoso como Jesús. Porque sabiendo que Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido, debe transformarnos. Debemos ser transformados en cómo leemos la palabra de Dios. Debemos ser transformados en cómo estudiamos la Biblia. Debemos ser transformados en cómo seguimos tras Jesús. Debemos ser transformados en cómo pensamos, en lo que significa ser un discípulo de Jesús. Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido. Durante la historia de este mundo, habían muchos filósofos que enseñaban muchas cosas que han moldeado la cultura. Hombres como Sócrates, que enseñaba por un tiempo de 40 años. Hombres como Plato, que enseñaba por un tiempo de 50 años. Hombres como Aristóteles, que enseñaba por un tiempo de 40 años. Combinado, estos tres hombres enseñaban por un tiempo de 130 años. Imagínense esto, 130 años entre los tres. Y viene Jesús, y Jesús enseñaba por un tiempo de 3 años. Y en 3 años Jesús hizo más para transformar civilizaciones y culturas alrededor del mundo que todos los filósofos en toda la historia del mundo combinado. Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. La Biblia dice: Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Vemos aquí que Jesús está enseñando. Y Jesús dice en versículo 21, habéis oído. Y Jesús está citando la ley de Moisés, donde dice no matarás. Este viene de la ley de Moisés. La verdad es uno de los 10 mandamientos. Jesús dice, habéis oído, y cita la ley de Moisés. Pero en el próximo versículo, en versículo 22, Jesús dice, pero yo os digo. Pero yo os digo. Jesús está enseñando algo que viene más allá de la ley de Moisés. Jesús está enseñando con una autoridad que sobrepasa aún la ley de Moisés. Es increíble cómo enseña Jesús. Entonces, mire lo que dice Mateo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, también en versículos 33 y 34, también habéis oído que se dijo a los antepasados,
no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, y sigue Jesús enseñando en esta manera. La ley de Moisés dice, los padres han oído, pero yo os digo. Cuando Jesús dice yo os digo, Jesús está enseñando con una autoridad que sobrepasa aún la ley de Moisés. Y la pregunta que tengo es, ¿quién piensas que eres tú, Jesús, para enseñar con tanta autoridad? ¿De dónde viene la autoridad de Jesús para enseñar en esta manera? Porque imagínense, un hombre entrando en la iglesia hoy día. Este hombre dice, ustedes saben que la Biblia dice tal cosa, pero yo les digo, y este hombre está enseñando cosas que vienen más allá de la palabra de Dios. Y entonces, ¿de dónde viene la autoridad de una persona para enseñar y mandar que obedezcamos enseñanzas que vienen más allá de la palabra de Dios? Que abran sus Biblias, por favor, a Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a leer versículos 15 hasta 19. Deuteronomio 18, versículos 15 hasta 19. Deuteronomio 18, empezando en versículo 15, la Biblia dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré el Señor tu Dios, a él oiréis. Aquí vemos que Dios tiene un plan para levantar un profeta como Moisés. Entonces, ¿quién es Moisés? Moisés es el dador de la ley. Decimos la ley de Moisés. La ley verdaderamente no es de Moisés, es la ley de Jehová. Pero por medio de Moisés, Dios dio esta ley a su pueblo. Pero cuando Dios dice que levantará a un profeta como a Moisés, está diciendo que este profeta será como Moisés en el sentido de que será un dador de la ley. Viene Jesús cumpliendo esta promesa, esta profecía. Jesús es el profeta como a Moisés, en el sentido de que como Moisés dio la ley de Moisés a los israelitas, Jesús nos da la ley de Dios hoy día. Jesús nos da una nueva ley, el cristianismo. Entonces tenemos enseñanzas nuevas que vienen de la persona de Jesús. Pero seguimos leyendo en Deuteronomio 18, versículo 16. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Cuando los israelitas estuvieron en el monte Sinaí y Dios estaba dando los 10 mandamientos, Dios estaba hablando con una voz audible. Todos los judíos oyeron la voz de Dios y todos los judíos tuvieron temor por haber oído la voz de Dios, pensando que iban a morir, pensando que no pudieron sobrevivir la voz santa del Dios santísimo de los cielos. Y teniendo temor de que iban a morir, pidieron el favor de no oír la voz de Dios. Entonces, Dios dijo que Moisés puede ser un intermedio entre Dios y los israelitas. Y Dios habló directamente a Moisés, y Moisés dio la ley de Jehová a los israelitas. Pero mire lo que dice aquí en versículo 17. Deuteronomio 18, versículo 17. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Entonces, Jesús es el profeta como a Moisés, en el sentido de que Jesús es un dador de una nueva ley, pero también en el sentido de que Jesús es
el intermedio entre Dios y el hombre. Como Moisés estaba comunicando con Dios y dando el mensaje de Dios a los israelitas, Jesús también comunica entre Dios y el hombre. Y la Biblia sigue diciendo aquí en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dice que cuando este profeta viene, hablará las palabras de Jehová mismo. Las palabras habladas por medio de este profeta serán las palabras del Dios mismo. Y nosotros tenemos que prestar atención a las palabras de este gran profeta. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Jesús tiene autoridad para hablar y mandarnos a vivir conforme a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque Jesús está comunicando la palabra verdadera de Dios mismo, habiendo sido autorizado por Dios mismo. Entonces, tenemos una historia. En Mateo capítulo 17, cuando Jesús fue transfigurado y aparecieron con Jesús las personas de Moisés y Elías. Moisés representa la ley de Moisés y Elías representa los profetas. Y respondió Pedro diciendo, sería bueno para nosotros edificar 3 ramadas, uno para Moisés, uno para Jesús y uno para Elías. Como si Moisés y Elías son personas de igual autoridad que Jesús. Pero Dios Padre habló desde los cielos, diciendo en Mateo 17, versículo 5, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Y desaparecieron Moisés y Elías, y quedaron solamente Jesús. Y el punto es que Jesús es el profeta de Jehová hoy día, que no hay igual como Jesús. No hay nadie que tiene la misma autoridad que tiene Jesús. Desaparecieron Elías, desaparecieron Moisés. Entonces solo quedaron Jesús y Dios dijo, a él oír. Tenemos que oír las palabras de Jesús. Entonces en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice que en tiempos pasados Dios habló por medio de muchos profetas, pero hoy día Dios habla por medio de un solo profeta, y este profeta es su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿cómo respondió la gente a las enseñanzas de Jesús? Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29, la Biblia dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba con una autoridad que era más grande que la autoridad que tenían los escribas y los fariseos. Jesús tiene una autoridad único y la gente se admiraba de sus enseñanzas o estaban asombrados oír cómo Jesús estaba enseñando con tanta
autoridad. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer versículo 23. Mateo capítulo 21, versículo 23. La Biblia dice: Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Es una buena pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Porque los escribas, los fariseos saben que nadie puede hacer lo que quiere si no tiene autoridad. Nadie puede enseñar lo que quiere si no tiene autoridad. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Hay una palabra hebrea. La palabra hebrea es shmija. Shmija. Y la palabra shmija habla de autoridad, pero no solamente de un tipo de autoridad común, sino que estamos hablando de una clase de autoridad único o raro. Shmija es algo que recibieron muy pocos rabinos entre la historia de los judíos. Los rabinos que eran los mayores de todos los otros rabinos recibieron shmija, autoridad. Y una persona que ha recibido este nivel de autoridad tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios, pero también tiene autoridad para dar sus propias aplicaciones de la palabra de Dios, mandando que sean obedecidos por el pueblo. Entonces el pueblo tiene que obedecer las enseñanzas de un rabino que tiene esta clase de autoridad, shmija. Y los judíos están preguntándole a Jesús: ¿de dónde viene tu shmija? ¿De dónde viene tu autoridad? Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Miren lo que dice Mateo 21, versículos 24 hasta 21. Mateo 21, versículo 24. Perdón, versículos 24 hasta 27. Empezando en versículo 24. Y respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él nos dirá: Entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Él a su vez les dijo: Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí vemos que los escribas vienen a Jesús con la pregunta: ¿de dónde viene tu autoridad? Y respondió con su propia pregunta: ¿de dónde recibió Juan autoridad para bautizar? Y los escribas no desearon contestar la pregunta de Jesús. Entonces Jesús dice: si no quieren contestar a mi pregunta, ni voy yo a contestar a la pregunta suya. Y salió Jesús. Es como si Jesús tomó su pelota y salió diciendo: si no quieren jugar conmigo, yo no voy a jugar con ustedes. Yo estoy desilusionado con esta respuesta, porque yo quiero oír la respuesta a la pregunta: Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? Yo quiero oír directamente de Jesús la respuesta, que yo tengo mi autoridad ¿de dónde Jesús? Pero Jesús no contestó la pregunta. Una cosa que necesitamos entender es
que un rabino que tiene shmicha autoridad recibe su shmicha cuando dos otros rabinos proclaman públicamente que este hombre es digno de enseñarnos con autoridad shmicha, porque sabe profundamente la palabra de Dios y es calificado enseñarnos sobre la palabra de Dios, dando su propia interpretación de la ley, dando sus propias aplicaciones de la ley, y nosotros tenemos que obedecer a sus enseñanzas o tenemos que vivir conforme a sus enseñanzas. Una cosa que hacen los judíos es que muchas veces los judíos enseñan por medio de preguntas. Viene una persona, tiene una pregunta y el rabino no contesta la pregunta, sino que pregunta su propia pregunta a la pregunta. Y la pregunta del rabino es la respuesta a la pregunta preguntada por la persona. Entonces, enseñan por medio de las preguntas que preguntan. Por ejemplo, imagínense una clase de matemáticas. En la clase de matemáticas, el profesor pregunta, ¿qué es 3 veces 4? 3 veces 4. Y nosotros respondemos 12. La respuesta es 12. Cualquier otra respuesta tiene que ser una respuesta incorrecta, porque solo hay una respuesta a la pregunta, ¿qué es 3 veces 4? Y la respuesta es 12. Pero los judíos no responden con 12, sino que responden con su propia pregunta. Por ejemplo, ¿qué es 3 veces 4? Y responde un estudiante, ¿qué es 24 dividido por 2? Ah, buena respuesta. Y otro estudiante responde diciendo, ¿qué es la raíz cuadrada de 144? Ah, buena respuesta. O alguien otro responde diciendo, ¿cuántos huevos compro cuando voy a la tienda? Otra buena respuesta. Y el punto es, los maestros superiores pueden contestar preguntas por preguntando sus propias preguntas. Y cuando sus propias preguntas alzan el nivel de la conversación, entonces ellos son buenos maestros. Es interesante que Jesús fue criado en esta cultura. Jesús sabe cómo responder a una pregunta y los maestros mejores contestan preguntas con preguntas. Es interesante cuántas veces Jesús responde a la pregunta de alguien con su propia pregunta. Y yo creo que Jesús está respondiendo a los judíos en este pasaje con la pregunta que pregunta Jesús. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 2. Que abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 2. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer versículos 46 y 47. Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Aquí Jesús tiene 12 años. Y Jesús quedó 3 días en Jerusalén. Y estaba en el templo en Jerusalén, estudiando la palabra de Dios con los escribas, con los maestros de la ley. Y mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Lucas 2, 46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Hay algo muy interesante ocurriendo aquí. Dice que Jesús está haciéndoles preguntas. Pero yo creo que Jesús no está haciéndoles preguntas porque Jesús falta la información, sino que Jesús está haciéndoles preguntas porque por medio de sus preguntas Jesús está enseñando a los maestros de la ley. Y Jesús tiene solamente 12 años. Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido. Y por medio de sus preguntas, Jesús está dándoles las respuestas. Porque miren lo que dice, versículo 47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Yo creo que las respuestas de Jesús fueron dadas en la forma de las preguntas que Jesús hizo. Entonces, este es algo que hacen los judíos. Es una parte de la cultura judío. Volviéndonos entonces a Mateo capítulo 21. Volviéndonos entonces a Mateo capítulo 21. Vamos a leer versículos 23 hasta 25. Mateo 21, versículo 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él nos dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Jesús contestó su pregunta con su propia pregunta. Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? Y Jesús respondió con su propia pregunta: ¿de dónde recibió Juan el Bautista autoridad para bautizar? Y en la pregunta de Jesús tenemos su respuesta a la pregunta acerca de tu autoridad. Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? Y Jesús está diciendo que recibí mi autoridad cuando fui bautizado por Juan. En el bautismo de Juan recibí mi autoridad. Es interesante que cuando un rabino que tiene shmicha, autoridad, recibe esta shmicha, cuando dos rabinos conocidos proclaman públicamente que este hombre tiene esta clase de autoridad. Jesús tiene shmicha, autoridad. Pero ¿de dónde viene la autoridad de Jesús? ¿Cuáles dos rabinos proclamaron públicamente que Jesús tiene autoridad? Un rabino es Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo en Juan 1, 29 y 30: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y versículo 34 dice: He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista proclamó públicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero necesita dos rabinos para proclamar públicamente que tiene autoridad. ¿De dónde viene la segunda proclamación? Cuando Jesús fue bautizado por Juan, Dios proclamó públicamente
que Jesús es su Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma sobre Jesús, y la voz de Dios Padre habló desde los cielos, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3, versículo 17. Dios proclamó desde los cielos diciendo: Jesús es mi Hijo amado. Y cuando Jesús fue transfigurado sobre la monte en Mateo capítulo 17, Dios habló por segunda vez diciendo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús recibió su shmicha. Jesús recibió su autoridad directamente de los cielos. Jesús recibió su autoridad directamente de Dios el Padre. Entonces, Jesús es el único rabino en toda la historia del mundo que recibió autoridad shmicha directamente de los cielos. Nosotros somos discípulos del mayor maestro que el mundo ha conocido. Su palabra es la palabra de Dios misma. Su palabra tiene autoridad para gobernarnos. Su palabra tiene autoridad para mandarnos cómo debemos vivir. Y cuando vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús, somos benditos por Dios. Pero cuando rechazamos las palabras de Jesús, cuando rechazamos la autoridad de Jesús, entonces recibimos las maldiciones de Dios. Que abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, y vamos a leer versículos 47 hasta 50. Juan 12, empezando en versículo 47. Juan 12, 47, la Biblia dice: Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Las palabras de Jesús literalmente son vida eterna. Las palabras de Jesús producen en nosotros vida eterna. Tenemos que ser como el hombre prudente. En Mateo capítulo 7, Jesús habla del hombre prudente que oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y su casa sobrevivió el diluvio. También leemos del hombre insensato. El hombre insensato oyó la palabra de Dios y no la puso en práctica, y su casa fue destruida por el diluvio. Nosotros tenemos que ser como el hombre prudente, oyendo las palabras de Jesús y poniéndolas en práctica. Debemos ser transformados, sabiendo que Jesús es el mejor maestro que el mundo ha conocido. Y no hay nadie como Jesús. Que seamos fieles discípulos de Jesús. Y Dios les bendiga, hermanos.